Bueno, uno de las garantías de esta integralidad de la que venimos hablando son los ejes de la ESI. Una construcción conceptual del Programa Nacional, allá por el 2009, cuando tuvimos que pensar las primeras capacitaciones, cuando tuvimos que pensar los primeros materiales. Bueno, ¿desde qué herramienta conceptual partir para garantizar esta integralidad? Para que no se nos fuese para un lado o para el otro, para no cometer ningún reduccionismo al enseñar la ESI. Bueno, esta herramienta conceptual se construyó sobre la base de cuestiones recogidas en distintas acciones de formación docente, revisión de materiales existentes, revisión de materiales internacionales. Entonces pudimos ver que alrededor de estas 5 cuestiones podemos ubicar no solo los temas de la ESI, sino también los énfasis que la ESI trae para la vida cotidiana de las personas en relación con la ampliación de derechos. Y entonces ahí los tenemos, los 5 ejes: reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, ejercer los derechos, valorar la afectividad y cuidar el cuerpo y la salud. Cuando pensamos por la perspectiva de género, pensamos en una suerte de manera especial de mirar las cosas, ¿no? Una suerte de anteojos que nos ayudan a poder mirar las cosas con perspectiva de género, quiere decir a poder reconocer muchas veces cuando las diferencias entre las personas, que son siempre celebrables, se convierten en desigualdades. Mirar con perspectiva de género es poder distinguir aquellas situaciones de privilegio que a veces tienen, o que muchas veces tienen, los varones en nuestra sociedad, las situaciones de desigualdad o de sometimiento que tienen las mujeres y otras identidades de género. Significa poder mirar críticamente los estereotipos de género, que le vamos a dar mucha importancia a esto a lo largo del postítulo, para poder reconocerlos en las enseñanzas y en las prácticas escolares. Reconocer la perspectiva de género tiene que ver también con poder empezar haciendo una distinción entre género y sexo, una distinción muy tranquilizadora al principio y que después vamos a entrar a problematizar, pero poder hacer esta distinción entre lo que es más dado o proveniente de lo biológico y aquello que tiene que ver con lo cultural, que es adquirido, que puede modificarse, que cambia con los tiempos y que cambia según los espacios, las clases sociales, los ámbitos donde nos desarrollemos. Reconocer la perspectiva de género también tiene hoy que ver con reconocer las nuevas formas de masculinidades. Habrán escuchado mencionar las nuevas masculinidades, las masculinidades no hegemónicas, que tienen que ver con esta idea de que no hay una sola manera de ser varón o de ser mujer, que no hay una sola manera de vivir una identidad de género, y todo esto lo vamos a tratar de analizar en profundidad en el eje que tiene que ver con reconocer la perspectiva de género. Cuando pensamos en respetar la diversidad, les cuento que fuimos haciendo modificaciones alrededor de este eje a lo largo de estos años de recorrido. Antes era respetar la diversidad sexual y ahora, partiendo del concepto de interseccionalidad, que lo vamos a ampliar un poquito más cuando hablemos de pedagogías críticas, cuando decimos desde la ESI respetamos la diversidad, es porque respetamos las distintas diferencias entre las personas, las distintas situaciones de vida, condiciones, las distintas características que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con el género, sí, claro que sí, que tienen que ver con la orientación sexual, que tienen que ver con ser una persona con alguna discapacidad o sin discapacidad, que tiene que ver con lo étnico, que tiene que ver con las características corporales. Todas esas diferencias trabajamos con la ESI, evitando que se conviertan en desigualdades.
El eje de valorar la afectividad tiene que ver con reconocer en cualquier situación de aprendizaje y en cualquier situación de las actividades humanas el valor de las emociones, de los sentimientos, de los encuentros y desencuentros alrededor de estas emociones y sentimientos, de los conflictos que pueden generarse, de la manera de tramitarlos. Y bueno, vamos a poner especial énfasis en este postítulo en diferenciar lo que por ESI entendemos como eje de valorar la afectividad y otra práctica u otro conjunto de ideas que se denominan educación emocional, que han cobrado últimamente relevancia en nuestro país y que queremos poner una mirada atenta sobre alguna de esas afirmaciones. Cuando hablamos de emociones y de sentimientos en el marco de la ESI, no hablamos de su domesticación ni de su control, sino que hablamos de la importancia que tienen en cualquier acto de nuestra vida y para el aprendizaje y en las relaciones interpersonales relacionadas con la sexualidad. Cuidar el cuerpo y la salud, bueno, tiene que ver por ahí o aparece como la más tradicional del conjunto de saberes, contenidos, prácticas relacionadas con la ESI. Sin embargo, no es tan tradicional como parece porque partimos de una concepción de cuerpo que va más allá de lo biológico y que incorpora todas las influencias de lo social y desde una concepción de salud muy amplia, muy integral, que es mucho más que la ausencia de enfermedad. Y también estamos pensando en una dimensión colectiva. Cuidar el cuerpo y la salud es cuidarnos y cuidar a los demás, y cuidarnos junto con otros, ¿no? Como una práctica del cuidado. Este eje acerca a la ESI a las pedagogías del cuidado y a las pedagogías del cuidado colectivo y del cuidado entre todas las personas. Tan importante en estos tiempos que corren, en que estamos pensando en el regreso a las aulas y que estamos pensando en garantizar el derecho a la educación al mismo tiempo que cuidar y proteger el derecho a la salud. Bueno, y por último, que me quedó ahí abajo y al final para contarlo, el eje de ejercer los derechos, que es transversal a todos los demás, que tiene que ver con poder pensar a la ESI desde los derechos de niños, niñas y adolescentes, como dijimos antes, considerados sujetos de derecho, pero también en pensar el derecho de las y los docentes a recibir la adecuada formación, a que se le respete su valor profesional, a que se le permita desarrollar con libertad y en el marco de lo preestablecido por la ley, la ESI, en cualquier institución en la que desempeñe su actividad, y también a los derechos de las familias, ¿no? Pensando en que desde la ESI siempre estamos promoviendo el tejido de puentes con las familias. No es que tengamos que pedirles permiso, no es que tengamos que no meternos con sus hijos, como fue la prédica de ese movimiento que por el 2018, 2019 sonó tan fuerte en contra de la educación sexual, con el eslogan, el grito, la consigna, con mis hijos no te metas. No es que le reconozcamos a las familias la capacidad de evitar que niños y niñas tengan garantizado, niños, niñas, adolescentes, tengan garantizado su derecho a la ESI. Pero sí estamos pensando en tender puentes con esas familias, en respetarle también sus derechos en relación con la crianza de sus hijos e hijas y en buscar, o de todos aquellos personas de su círculo afectivo, y en poder pensar otras maneras de relacionarse. Estos ejes de la ESI, que aparecen así como porciones de una torta dividida, vamos a ver después que en realidad están muy vinculados entre sí y que cualquier contenido que pensemos desde la ESI lo tenemos que pensar siempre atravesado por estos 5 ejes para poder garantizar así la integralidad. Les pongo un ejemplo. ¿Podríamos pensar en cuidar el cuerpo y la salud sin reconocer la perspectiva de género? ¿Podríamos pensar en promover el uso del preservativo sin empoderar a las mujeres para que puedan hacer valer su derecho frente a sus parejas cuando son parejas heterosexuales y tenemos varones que sienten que no quieren usar preservativo? ¿O podríamos pensar el cuidado del cuerpo y la salud sin el respeto por la diversidad? ¿Podríamos pensar en
que cualquier método de prevención de enfermedades tiene que ser pensado desde una perspectiva no heteronormativa y pensando que las relaciones sexuales pueden darse entre personas de distintos e iguales géneros y sexos, podríamos excluir a la afectividad del cuidado del cuerpo y la salud. Bueno, muchos ejemplos vamos a ir poniendo de tipo conceptual y también metodológico para que veamos cómo estos 5 ejes se entrecruzan y garantizan la integralidad de la ESI.